Dragon Ball ha sido una de las obras más emblemáticas de la historia del manga y anime, pues desde su publicación en 1984 ha marcado la vida de un sinnúmero de personas a lo largo del mundo, y ni hablar de la enorme fuente de inspiración que tuvo para toda clase de series que siguieron después, y que aún ahora su legado continúa permeando en nuestra cultura occidental. ¡Maldito Freezer! Y si nos ponemos a pensar en todas las variables que influyeron en su enorme éxito, creo que no acabaríamos nunca. Sin embargo, hay ciertas cosas bastante evidentes al respecto, como la creación del personaje Goku, diseñado con ciertas características que en ese tiempo eran algo raras, ya saben, la ingenuidad, el carisma y un humor bastante peculiar. Aunque también está la construcción de su historia, algo que en estos momentos ya es algo debatible, pues algunas personas consideran que Dragon Ball carece de argumento lógico y que se basa en puras peleas. Pero tampoco exageremos, pues no estamos hablando de Baki. Aunque las peleas sean algo central en Dragon Ball, detrás de ellas encontramos una infinidad de mensajes y enseñanzas. No por nada los personajes han dejado tanta huella en nosotros. Y al igual que muchas otras series, Dragon Ball tiene un argumento lógico dentro de su historia que fue construyendo a lo largo de sus arcos. Pero como ha sucedido en muchos casos, hay ciertas partes de esa construcción argumental que tuvieron que ser dejadas de lado por el bien de la trama, pues en caso contrario, Dragon Ball jamás hubiera tenido tantos momentos de drama o de emoción, y por supuesto, la historia hubiera sido completamente diferente. Por ello, trataremos de analizar algunos de esos detalles sin mucho sentido que, de haber sido tomados en cuenta, las cosas serían muy distintas a lo que conocemos. Pero antes debo de adelantarles que no tomaré en cuenta aquellos detalles sin sentido que fueron introducidos para darle un toque cómico a la situación, como aquellos momentos donde parece que la resistencia de Mr. Satan es más elevada que la de cierto Guerrero Z. Comencemos con la saga de los Saiyajin. En este arco existe un pequeño detalle relacionado a la llegada de Goku después de revivir. Como todos saben, Vegeta y Nappa llegaron un mes antes a la Tierra, por lo que la resurrección de Goku tuvo que apresurarse. Pero aún así, Goku terminó llegando tarde porque tuvo que recorrer nuevamente todo el camino de la serpiente. Técnicamente, el fallo de todo esto lo tuvo Kaiosama, pues olvidó contar los días que le tomarían a Goku llegar a la Tierra. Pero es justo en esta parte donde algunos detalles fueron omitidos deliberadamente. Empecemos por el primero. Al pedirle a Shenlong que reviviera, ¿por qué Goku no apareció en el mismo lugar donde murió? Recordemos que cuando Krillin murió a manos de Freezer, fue necesario pedirle a Shenlong que trajera su alma a la Tierra, pues en caso contrario, reviviría en Namekusei, o más específicos en el espacio, pues ese planeta ya no existía. Hasta aquí la explicación sigue siendo bastante simple, pues podemos pensar que por alguna razón Krillin murió como cualquier otro mortal, es decir, sin mantener su cuerpo físico en el otro mundo. Por ello fue necesario traer primero su alma. Eso explicaría el por qué Goku y Piccolo revivieron en el otro mundo, pues ahí es donde mantenían sus cuerpos, pero no explica el por qué los otros guerreros Z que habían muerto a manos de Nappa aparecieron en la Tierra a los segundos de haber revivido, pues ellos también estuvieron entrenando con su cuerpo y no tuvieron que pasar por todo el camino de la serpiente. ¡Triple Kaioken! En esta misma saga hubo también otra cosa ignorada completamente, el Kaioken de Goku. Como saben, esta técnica permite incrementar momentáneamente la fuerza y velocidad a cambio de un dolor y fatiga extremo. Pues al momento de recorrer el camino de la serpiente, ¿cuál fue el motivo para no usarlo? Pudo haber llegado mucho antes y quizás haber salvado a sus amigos. Lo mismo sucedió cuando Goku llegó a la Tierra. Pudo haber llegado al lugar de la batalla en cuestión de segundos si utilizaba el Kaioken, pero prefirió utilizar la nube voladora, llegando bastante tarde ya cuando Piccolo había muerto. Pero bueno, la muerte de este Nameku es un hito en la historia. Sin su muerte, quizás el Super Saiyajin jamás hubiese existido. Durante la saga de Freezer conocemos a un personaje con una habilidad bastante peculiar, y no me refiero a Dende y sus poderes curativos, sino más bien al capitán de las fuerzas especiales Ginyu. El propio Ginyu tenía la habilidad de cambiar de cuerpos con cualquier ser, sin importar la diferencia de poderes. Gracias a ello, Ginyu es prácticamente inmortal, pues solo basta activar su habilidad para pasar de cuerpo en cuerpo durante toda la eternidad, o activarla en el momento en el que alguien más estuviera a punto de eliminarlo, tal como pasó cuando cambió cuerpos con Goku. Pero lo curioso aquí es que Ginyu también era un personaje bastante orgulloso, pues al igual que Goku y Vegeta le importaba mucho la fuerza, mientras tuviera un cuerpo fuerte, lo demás no importaba. Hasta aquí todo bien, pero si consideramos lo anterior, ¿qué motivos pudo haber tenido Ginyu como para no intentar el cambio de cuerpos con Freezer? Al respecto, hay dos grandes explicaciones que los fans han dado. Por un lado, se habla de las limitaciones de la técnica de Ginyu, pues nosotros vemos las peleas y las técnicas de Dragon Ball en cámara lenta, pero dentro de ese universo todo sucede a una increíble velocidad. Por lo tanto, si Ginyu tratara de utilizar dicha técnica, habría un cierto tiempo de retraso en lo que la prepara, y otro tiempo más en lo que decide lanzarla.
Aunque dicho tiempo de preparación sea en microsegundos, para algunos personajes ese tiempo es más que suficiente para poder esquivarla. Quizás por ello, Freezer no era un blanco para el cambio. Y la otra explicación es un poco más sencilla, pues se dice que Ginyu siente una gran fascinación por Freezer, y por ende le tiene una lealtad como nadie. Por lo tanto, dicha lealtad le ha impedido utilizar su técnica de cambio. Pero el detalle que parecen haber omitido no se relaciona tanto con el propio Ginyu, sino más bien con Freezer, pues desde que este emperador espacial fue introducido hemos conocido muchas cosas de él, desde su increíble poder hasta las atrocidades que ha cometido, aunque también conocemos cuál ha sido su mayor miedo, ya que este personaje parece temerle más que nadie a la muerte. Fue precisamente por eso que decidió acabar con el planeta Vegeta, previniendo el nacimiento de un ser que pudiera derrotarlo. También por esto estuvo tan empecinado en conseguir las esferas del dragón. Sin embargo, ¿cómo es posible que un ser tan cauto como Freezer haya permitido la existencia de seres con habilidades capaces de derrotarlo? Y sí, aquí podría entrar Vegeta y Nappa, que tampoco tiene mucho sentido dejar a dos personas provenientes de una raza con el potencial de eliminarlo. Pero también me refiero al propio Ginyu, pues Freezer sabía de antemano las características de su técnica y los efectos que podría traer. La lealtad existía, pero ¿qué aseguraba que en algún futuro Ginyu siguiera leal o que jamás intentaría utilizar su técnica en contra de él? De hecho, la mayoría de los Saiyajin eran leales a Freezer y aún así los destruyó, precisamente para evitar que algún día su lealtad terminara. ¿Por qué entonces no eliminar a alguien que tuviera una habilidad para derrotarlo como Ginyu? Tanto esta parte como la falta de iniciativa de Ginyu por cambiar con Freezer son detalles cuya omisión fue bastante importante. Aunque bueno, pese a todo, Ginyu fue el escalón previo que ayudó a Goku a incrementar su poder base lo suficiente como para acceder al Super Saiyajin. Un poco más adelante, existe otra cosa que no tiene mucho fundamento y me refiero a la llegada de Goku a la Tierra después de su entrenamiento con los Yadorad. Recordemos que durante ese periodo, Goku aprendió la famosa técnica de la teletransportación, misma que comenzó a presumir con sus amigos al llegar a la Tierra. Pero, ¿qué sucedió con dicha técnica durante el tiempo anterior a su llegada? Goku pudo utilizarla para llegar inmediatamente sin necesidad de haber utilizado la nave espacial en la que llegó. De hecho, Goku sabía de antemano que Freezer y su padre se estaban dirigiendo a su planeta, y aun conociendo los riesgos de que pudiera explotar la Tierra, decidió esperar. En la serie se nos menciona que Goku tenía planeado utilizar la teletransportación, pero cambió de opinión al percatarse que Trunks era lo suficientemente poderoso como para detener a Freezer y su padre. Sin embargo, Goku se percató de esto hasta que Trunks se convirtió en Super Saiyajin. Antes de eso, no había garantía de que alguien podría detener a Freezer, ni siquiera Vegeta. Además, recordemos también que en la línea del tiempo de Trunks, Goku es quien acaba con Freezer y su padre, después de teletransportarse a la Tierra. En ese caso, ¿qué es lo que estaba esperando Goku? ¿A que sus amigos murieran nuevamente como en la saga de los Saiyajin? No se sabe con certeza qué fue lo que demoró a Goku, pero gracias a esta omisión pudimos conocer a Trunks y con ello toda la problemática en relación a la saga de los androides. Y hablando de esta saga, existen un par de detalles omitidos sin una explicación aparente. Como ustedes saben, en la línea del tiempo original entre comillas, todos los guerreros Z fueron eliminados por los androides, pero lo raro es que su muerte tuvo más trascendencia de lo que estamos acostumbrados, pues a estas alturas sabemos que en Dragon Ball la muerte es algo más transitorio que definitivo, ya que a diferencia de otras sagas, no solo las esferas del dragón de Nameku parecen inexistentes, pareciera que todos los guerreros Z murieron como cualquier otra persona, pues no hay conocimiento de que algún guerrero se pusiera en contacto con Gohan desde el otro mundo. Todo ello hubiera sido de gran utilidad para detener a la amenaza de los androides, o por qué no, existía la posibilidad de que algún guerrero Z regresara para ayudar a Gohan durante un corto periodo de tiempo, tal como sucedió con Goku en la saga de Majin Buu. Pero hay otros detalles omitidos en toda esta saga, como la aparente inexistencia de la habitación del tiempo o el nacimiento de Goten, aunque de esto último todavía hay muchas dudas, pues ni en la línea temporal que estamos acostumbrados conocemos cuándo fue concebido. Pero hay otro detalle muy importante en esta misma línea del tiempo. Cuando los androides aparecieron por primera vez, acabaron con la mayoría de los guerreros Z, dejando como únicos sobrevivientes a Yajirobe, Gohan y Trunks. Desde entonces, Gohan y Trunks se dedicaron completamente al entrenamiento, mejorando sus habilidades hasta que algún día pudieran derrotar a los androides. Por su parte, número 17 y 18 dedicaron todo el tiempo a divertirse, destruyendo ciudades y aterrorizando a los terrícolas. Pero de acuerdo a los datos de la serie, así como del manga y de la película especial Los dos guerreros del futuro, Gohan no solo se la pasó entrenando por su cuenta, tuvo innumerables combates contra los androides, de los cuales pudo sobrevivir hasta su último encuentro en el pueblo Pepper. Ahora bien, desde la muerte de los guerreros Z hasta el fallecimiento de Gohan pasó un tiempo aproximado de 13 años. Entonces pensemos por un momento, ¿cuántas peleas pudo haber tenido Gohan en todo ese tiempo? Pero lo raro no es la cantidad de peleas, sino más bien lo intrascendente que fueron para la trama.
Pues el detalle omitido se encuentra justo en esta parte. Recuerden que los Saiyajin tienen una habilidad única en todo el universo. Algunos lo conocen como poder Saiyan, pero también es llamado Zenkai. En pocas palabras, el Zenkai permite que los Saiyajin incrementen su poder de pelea después de recuperarse de las heridas que ponen en riesgo su vida. Pues en la línea temporal de Trunks parece como si el Zenkai fuera algo inexistente. Después de tantas batallas y de recuperarse constantemente, el nivel de poder de Gohan seguía siendo absurdamente bajo, algo sin mucho sentido considerando todas las peleas que tuvo, y más cuando pasaron 13 años. Sería difícil pensar que en todo ese tiempo, Gohan jamás pudo alcanzar siquiera un poder parecido al de los androides, y más aún si consideramos que esos androides eran mucho más débiles que los que conocemos en nuestra línea temporal. Y solo para que lo tengan en cuenta, Goku, después de recuperarse de sus heridas después de la batalla con el Capitán Ginyu, el Zenkai le permitió pasar de un nivel de pelea de 180.000 a más de 1.000.000, pues pudo enfrentarse a la par con la última forma de Freezer. Tomando en cuenta esto último, con ayuda del Zenkai, Gohan pudo haber superado desde hace mucho a 17 y 18. Sin embargo, su muerte fue algo completamente necesario para la trama. De lo contrario, Trunks jamás hubiera evolucionado como personaje y quizás el futuro jamás hubiera cambiado. Pasando a la saga de Majin Buu, hay algunas cosas sin mucho sentido que aparecen apenas iniciando con esta parte de la historia, y me refiero a la llegada de Babidi y sus hombres. Como recordarán, de no haber sido por el Supremo Kaiosama, nuestros guerreros Z jamás se habrían enterado de la existencia de Majin Buu, así como del plan para despertarlo. Ahora bien, sabemos de antemano que Babidi llegó a la Tierra durante los 7 años que pasaron después de la muerte de Cell. No sabemos el momento exacto, pero lo raro aquí es que pese a que Babidi es relativamente débil, sus soldados tienen un poder lo suficientemente elevado como para ser detectados por los guerreros Z, en especial Dabura. En el momento en el que alguno entrase a la Tierra sería fácilmente identificado, tal como sucedió con Freezer y su padre, que fueron detectados incluso antes de aterrizar al planeta. Recordemos también que a diferencia del Dr. Makihiro, Babidi llegó a la Tierra sin conocer nada sobre sus habitantes y en especial sobre los guerreros Z, por lo tanto tampoco habría forma de prever las habilidades de detección de ki de los terrícolas, pues no olvidemos que esta habilidad parecía ser exclusiva de Goku y sus amigos, de ahí que otras razas tuvieran que hacer uso del rastreador. Así que pensando en esto no tiene mucho sentido que los guerreros Z jamás hayan detectado su presencia en algún momento, pero de haber sido de esa forma quizás Majin Buu jamás hubiese despertado.